Antes de hablar 2 minutos por ahí de algún concepto técnico, 2 pequeñas cositas. Una, me lo traje escrito. Primero porque, al igual que Nico, los conocemos hace mucho, en cualquier momento se me empiezan a caer las lágrimas. Entonces, por lo menos saber por dónde voy o qué estaba diciendo. Y lo otro es, de alguna manera, lo que quise reflejar con esto fue una vivencia de hace muchos años, de la década del 90, en donde, gracias Daf, en la década del 90, siempre escuché desde que llegué Agustín y el derecho administrativo. Muchos se olvidan que también era Agustín y los derechos humanos y garantías, que fue titular durante más de 10, 12 años en esta casa. Y la realidad es que éramos 3 los profesores de Derecho Administrativo que estábamos dando humanos. Agustín fue el que nos abrió el camino, estaba yo y Bubi Cataldo, que no sé por dónde andará. Pero bueno, quería simplemente hacer esta pequeña introducción y soy un llorón, no me cargues. Bueno, muchas caras conocidas, muchas caras queridas, mucha gente querida en este homenaje a Agustín, y agradezco haber sido invitado, realmente gracias. Gracias a la Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, la ADITA, como la llamamos cuando la fundamos. Gracias a la Fundación de Derecho Administrativo también, y gracias a vos, Mario, por haberme invitado y haberme convencido. Es simplemente homenajear a un grande del derecho como fue Agustín Gordillo. Gracias también a la Facu que nos dio este espacio para poder hacerlo. Cuando Mario me llamó y me dijo que comparta, decir, aunque sea 10 minutos, no sé por qué a otros le dijo 20. Es decir, y no es que competimos los docentes, o los ex docentes ya a esta altura. La verdad no sabía de qué hablar. Y ahí fue cuando me pasó por la cabeza buscar de las cosas que chateábamos con Agustín habitualmente, el que me enseñó a usar una computadora, me impulsó a comprar mi primer computadora, y elegir alguno de esos temas. La verdad que me pasó por la cabeza un curso que estuve dictando acá en la facultad, incentivado por Agustín. Yo en aquel momento estaba en el Departamento de Derecho Público de acá de la facultad, Público 2, y me acuerdo como el día de hoy cuando Agustín me dice, aprovechalo, da algo o explícalo desde una óptica cruzada de lo que es el derecho administrativo y los derechos humanos. Y así surgió un curso que durante varios años estuvimos dando, que se llamó, maravillosamente por el título, Intersecciones entre el derecho administrativo y los derechos humanos. Ahí vimos temas como el plazo razonable con los alumnos, la responsabilidad del Estado, el silencio administrativo, e infinidad de temas que nunca lo terminamos de volcar. Sí hubo algunos proyectos, pero volcarlo en un texto, en un libro, para que pegue, para que vean cuál era la otra visión, como decía María Angélica Geli hace un ratito, una visión diferente. Y acá surgió el tema de el agotamiento de la vía administrativa.
Y siempre termino pegándole una vuelta más a los temas, lo sigo viendo, la suma de qué es lo que los alumnos pensaban desde este punto de vista y todo lo demás. Y realmente anduve por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia o la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, y realmente cuando la leí me hizo llorar porque me hizo acordar a Agustín, porque era lo que veníamos hablando, y estoy hablando del año 90, 91, de aquella época. Él ya planteaba qué es lo que él pensaba sobre el tema este del reclamo administrativo previo y el agotamiento de la vía administrativa. Este agotamiento de la vía administrativa respeta verdaderamente la Constitución, respeta las convenciones internacionales en las condiciones de su vigencia como nosotros las incorporamos. ¿Por qué tenemos que agotar la vía administrativa? ¿Por qué tenemos que efectuar un reclamo administrativo en una forma previa para poder acceder a la justicia? Yo creo que la respuesta es simple a esta pregunta. Simplemente porque el redactor del Decreto Ley 19.549/72 entendió que el Ejecutivo podía revisar sus propios actos para así crear un espacio de conciliación, como lo dice la propia exposición de motivos, así textualmente copiado de la exposición de motivos del Decreto Ley. Una época donde en un gobierno militar los decretos leyes tenían exposición de motivos, igual que si fuera una ley. Claro que con esto dejamos de lado el principio de legalidad, la ficción de que no se concibe el error o desviación por parte del Ejecutivo, o dejamos de lado el principio pro actione, que es el que debe regir verdaderamente en todo el derecho. Bueno, también tendríamos que dejar de lado el control judicial, el alcance, la famosa 25.344, la obligatoriedad de los jueces. Ahora con la 27, con la ley base también, es decir, cualquier cosa, es decir, totalmente criticable, y siempre nos terminamos quedando a mitad de camino. Amagamos de que vamos a hacer cambios y bien gatopardistas, si cambiemos para no cambiar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, acá en Argentina, ha dicho reiteradamente que la reclamación administrativa previa es un requisito para la exigibilidad judicial del derecho, aunque también tenemos que reconocer que algunas veces, en algunos casos muy particulares, que si nos vamos a los hechos, como decía Agustín, es decir, analicemos los hechos, nos vamos a dar cuenta cuál es la razón por la cual se habló de tal o cual tema, ¿no? En esos casos dice que resultaba un excesivo rigorismo formal la denegación de acceso a la instancia judicial por la omisión del agotamiento de la vía administrativa a través de un reclamo administrativo previo, si el mismo, por antecedentes, este era el pero, era totalmente inoperante. Como podrán ver, todos términos jurídicos indeterminados. Es decir, es todo más o menos lo mismo, por ahí puede ser. Camino sinuoso y contradictorio que ha tenido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero ¿qué pasa en el resto de América, en los otros países, donde Agustín también es muy reconocido? ¿Qué sé yo? México, Perú, a pesar de que legalmente están metidos ahí, como decía Agustín, no importa si están en la ley o no. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa en la realidad? ¿Qué pasa con los hechos? O Costa Rica, como decía antes. Es decir, en México, en Perú, México ha avanzado mucho últimamente, hay inclusive un proyecto de reforma del Código Procesal. Es decir, está legalmente consagrado y los altos tribunales constantemente dicen es inconstitucional, es inconstitucional, es inconstitucional. Es decir, esas normas que de a poco creo yo que van a ir cayendo, digamos, como resultado de los pronunciamientos judiciales, que es el derecho vivo, como decía Agustín. Costa Rica.
¿qué pasa con Costa Rica? El Instituto del Agotamiento de la Vía Administrativa en Costa Rica está vigente. Hay una norma que dice que hay que acabar con la vía administrativa, que hay que agotar la vía administrativa. Y se sustenta en principios de eficacia, eficiencia, buena administración, es decir, las cosas de siempre. Hasta que la Corte Suprema costarricense, y estoy hablando del 2009, 2010, cuando nosotros con Agustín veníamos charlando de este tema en los años 90, es decir, 20 años antes. Ya termino, ya me voy, quédate tranquila. En 5 minutos termino. Me dijeron rápido, qué sé yo. Y saben que cuando me dejan hablar y estoy más o menos, ¿viste? me voy. En ese fallo, Fonseca Ledesma, voy a terminar, quédate tranquila. La propia Corte Suprema declara inconstitucional e inconvencional, específicamente, con estos términos, el pensamiento de la Corte Constitucional costarricense es que en realidad habla de, también un tema que muchas veces no está de Lina, sí, por ahí, que ella también participó en alguna de esas charlas en el estudio de Agustín, cuando hablábamos si existía una supraconstitucionalidad operativa de los tratados internacionales de derechos humanos. En el primero de la etapa amarilla de humanos, creo que en ese algo de esto volcamos. Este pensamiento es el que tiene la Corte Suprema de Costa Rica. Si hay un conflicto entre la Constitución y las convenciones de derechos humanos en las condiciones de su vigencia, prevalecen justamente el decir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no lo que dice el texto de la Constitución. En ese fallo, voy a terminar, me salteo todo, Fonseca Ledesma, la propia Corte Suprema, al declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad, lo que termina diciendo textualmente es que riñe con el derecho fundamental de los administrados a obtener una justicia pronta y cumplida. Términos textuales, se dan cuenta, eso de cumplida en la Corte, nosotros no lo utilizamos. Esto de acuerdo o conforme con la Constitución política y el principio de igualdad. El Alto Tribunal costarricense apoya esto en 3 puntos, es decir, uno de ellos es principalmente que el hecho de que los recursos administrativos, en definitiva, no logran que los superiores jerárquicos modifiquen o revoquen las decisiones adoptadas por los órganos inferiores. Lo viví como director de legales en una secretaría y en un ministerio. Y dice algo así como que es lo mismo que sacar o pretender sacar agua de un pozo seco. Segundo de los puntos es que dilatan la decisión de fondo en el procedimiento administrativo, lo cual prolonga en forma indefinida en algunos casos el acceso a la justicia. Todos los abogados creo hemos vivido esto. Y en tercer lugar, que la suma de todos estos plazos, desde los plazos para presentar un recurso, poder plantear los prontos despachos, poder llegar hasta que se llega al agotamiento de la vida administrativa, genera una justicia tardía. Y todos vivimos y sostenemos, inclusive lo escribimos con Agustín en uno de los libros de Humanos, justamente que una justicia tardía es lo mismo que no exista la justicia. Y esto sí me lo voy a robar y te lo voy a el tiempo y lo voy a leer, porque este fue el párrafo que me despertó qué es lo que hablar. De la propia sentencia que dice: en lo que atañe a la vulneración del principio de igualdad, debe indicarse que el agotamiento de la vía administrativa, derivado del privilegio de la autotutela declarativa, expone al justiciable que litiga contra una administración pública
a una situación discriminatoria, puesto que no existe un motivo objetivo y razonable para someterlo a ese requisito obligatorio, a diferencia del resto de las órdenes jurisdiccionales. Esto no, hace 35 años atrás, charlando con Agustín en la calle Viamonte, hablábamos justamente de esto. ¿Por qué cuando tengo que iniciar una acción contencioso administrativa tengo que agotar la vía administrativa y no así agotar algún tipo de proceso de vía, siendo lo laboral, lo civil, lo que sea? ¿Por qué no tengo que agotar? En definitiva, creemos que esto es para defender a la administración y no para defender a los ciudadanos. Con la 27742, la ley base, qué sé yo, que dije antes, no, la mitad son un desastre y la otra mitad es muy criticable, y ya termino. Es decir, se incorporó, el legislador argentino incorporó un montón más de excepciones, en lugar de hacer lo más simple de todo, para mí, que era determinar la opción de hacer o agoto o no agoto la vía administrativa. Como ciudadano, si quiero seguir en la vía administrativa, sigo la vía administrativa y después me voy a un doble control judicial. Si no quiero estar, automáticamente a corto tiempo, si me voy a la justicia y tengo ese doble control judicial abierto para cumplir con el 8.2H de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y más si nos ponemos a pensar este tema, filtrándolo por el fallo Palacios con Argentina, perdón, es un fallo de la Corte Interamericana, de la Comisión. Argentina lo aceptó y por eso cambió el Código de Procedimiento, donde justamente el tema central y que quedó como marca dentro del sistema interamericano de derechos humanos, el tema central es el agotamiento de la vía administrativa. Gracias, Agustín, por hacerme pensar de vez en cuando y no guiarme por el texto de lo que está escrito. Y gracias a ustedes por escucharme, y es una manera de volver a acordarme de Agustín. Nada más.